comparte y recibe algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Esta noche estamos muy contentos y agradecidos porque podemos iniciar contigo una vez más Fuego de Dios, el podcast. Hoy tenemos la oportunidad de hablar de una temática muy importante en donde en ocasiones se relaciona y se piensa que son la misma cosa, pero son dos palabras que son similares, pero tienen significado completamente distintos. Eres bienvenido a este tiempo. Quiero comentarte quiénes somos nosotros. Nosotros somos Campus Loma Linda, una extensión de Templo Cristiano El Salvador. ¿En dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en Mar Arábigo 8308, en la colonia Loma Linda. Es una oportunidad que tú puedes darte de visitarnos. Los lugares cercanos a este lugar de Campus Loma Linda es, por ejemplo, la estación del Metro San Bernabé. Las colonias vecinas son, por ejemplo, Villa Alegre, Fundadores del Ejido, Unidad Modelo, eh, propiamente Valle de Santa Lucía. Los días que nosotros nos reunimos es los miércoles a las 7 de la noche y también los domingos a partir de las 4 de la tarde. Queremos que te tomes el tiempo de acompañarnos y a nosotros nos agradará y nos encantará verte por acá. Bueno, vamos a iniciar en esta oportunidad ya la temática principal por parte de nuestro amigo y muy cercano hermano en la fe, Alex. ¿Cómo estás, Alex? Súper bien, Qué bien bueno. contento, bien agradecido por este tiempo que Dios nos permite tener y que uno disfruta mucho poder estar en este tiempo, poder compartir una enseñanza, una reflexión que sabemos que siempre bendice a mucha gente y como usted bien lo decía, diferenciar entre la fe y la confianza, que aunque pareciera que es algo muy similar, pues hay un abismo, hay una gran diferencia entre ambas cosas y es lo que queremos compartir. Precisamente el propósito de este día es poder hacer esa diferencia para poder encontrar esas partes que sin duda marcan esa pauta entre la fe y lo que es la confianza. Primeramente porque la fe tiene que ver con Dios y la confianza más que nada se centra en lo que viene siendo el conocimiento humano y muchas fortalezas que las personas pueden decir que tienen, ¿no? Y entonces se olvidan un poquito de lo que es Dios para poder basar su experiencia de vida en lo que viene siendo sus experiencias, sus conocimientos, sus habilidades. Y bueno, eso es lo que queremos tratar el día de hoy. Excelente. No, qué bien, Alex, qué bien. Fíjate que hay algunas cosas que pudiéramos resaltar de la palabra fe y la palabra confianza. Em, por ejemplo, si tú ves en la etimología en el lenguaje del latín, que donde ya se desglosa el castellano, el español y demás, eh, viene de esa raíz confiare con, que es el conjunto o la unión, Ujú. y fiare, que puede ser la fe o tener fe. Así es. Pero la confianza propiamente es muy distinta, como bien lo mencionabas. Claro, aunque es muy importante aclarar que estamos hablando de la confianza que se tiene a sí mismo, la persona, Ujú, porque también pudiéramos decir la confianza en Dios. ujú. Entonces esa también es válida, pero lo que queremos es marcar esa diferencia en la confianza que la persona tiene de sí misma, porque también pudiéramos decir, no, la confianza en Dios, pero no queremos marcar esa pauta y aclarar que vamos a hablar de la fe como el acercamiento con Dios y la confianza humana, o sea, en esas dos dimensiones, ¿no? Porque también pues existe la confianza en Dios, ¿no? Que esa sí podría ser muy similar a la fe. Pero entonces aquí yo quiero partir de esta pregunta: ¿qué es la confianza humana? ¿Qué es la confianza humana? Y básicamente se desglosa de esta manera: es depender de nuestras propias capacidades, como lo mencionaba hace un momento, es confiar en nuestras habilidades
a veces en nuestras emociones, en nuestros recursos materiales, en nuestra inteligencia, en algunas circunstancias favorables, experiencias pasadas, o apoyarnos en otras personas, que aunque no es malo, pero eso también pues puede ser parte de lo que es la confianza humana, ¿no? Entonces, quiero ir como que desglosando un poquito qué es nuestras capacidades. Me parece bien. Creemos en lo que sabemos hacer, en nuestras habilidades y nuestras experiencias. Muchas veces dice la gente, no, pues es que yo soy muy bueno en esto, ¿verdad? Entonces yo soy muy hábil haciendo ciertas cosas. Entonces la idea es que tenemos que depender de Dios. Yo ahorita quiero marcar un ejemplo en cuanto a lo que viene siendo la fe y la confianza. Quiero volver a repetir porque eso es clave, es clave. ¿Qué es la confianza humana? Es depender de capacidades, de emociones, de recursos materiales, de inteligencia, de circunstancias favorables, de experiencias pasadas, de control personal y apoyarnos en otras personas. Entonces, yo quiero platicar acerca de una historia que yo estoy seguro que muchos se la saben. Precisamente escogí esta historia porque de alguna manera nos lleva y ejemplifica pues qué es la confianza humana. Entonces, en la escritura aparece un pasaje en donde se narra la vida de un hombre que es oriundo de Gat, o sea, de una ciudad, de una civilización de Gat. Y no quiero como que decir el nombre porque quiero que como que vayan pensando nuestros amigos que están ahí en línea, igual nos pueden escribir, es que vayan como que pensando, ¿no? De qué está hablando y cómo va a poner esas ideas en esta persona. Bueno, pues O incluso, Alex, que nos ayuden y vayan poniendo ellos claro, lo que piensan que es confianza y lo que piensan que es fe. claro, y ahorita buscamos un tiempo para poder leer. Pero bueno, la narrativa nos dice que un hombre oriundo de Gat, y si vamos un poquito a la historia de quién es ese hombre, aunque el texto bíblico hay ciertas partes que no las explica, pero de alguna manera si vamos al estudio bíblico y al análisis y al contexto, de alguna manera nos dice que era una persona posiblemente entrenado desde su juventud en lo que son las artes militares, ¿no? Desde la lucha cuerpo a cuerpo, lo que viene siendo pues las habilidades con espada, con jabalina, con escudo y pues en las artes técnicas de combate. Entonces realmente una persona muy preparada, ¿no? Hablando físicamente, estratégicamente, muy preparada, ¿no? Llega un tiempo donde hay una guerra y sin duda pues es la misma personalidad, su mismo pues presencia causa pues temor, ¿no? En los integrantes de su ejército, del ejército contrario, que pues no hay quien le pueda hacer frente. Reta, pues es muy agresivo, de alguna manera también, si vamos a la personalidad psicológica de ese hombre, pues es muy arrogante, muy seguro, provocativo, o sea, realmente si estudiamos esa personalidad, pues tiene de alguna manera, en cuanto a su confianza, pues obviamente físicamente es mucho más grande que el promedio. El texto de alguna manera nos explica que posiblemente es de un linaje en donde viene de una generación de hombres pues, altos en el promedio, aproximadamente 2,5 metros, mucho más grande que el promedio. Y entonces, de alguna manera, en su vida hay muchos factores que lo hacen ser confiado, ¿verdad? Confiado, ¿por qué? Porque tiene habilidades de guerra, de combate, lucha cuerpo a cuerpo, es mucho más alto que el promedio y en algunos textos bíblicos le dicen el campeón, en algunos le dicen paladín, pero en otros textos, según la versión, dicen el campeón. Y entonces hay pues una historia, ¿no? ¿Por qué el campeón? Pues porque de alguna forma es como que el líder, ¿no? De todo ese ejército. Y esa confianza personal por todas las cosas que él posee, pues lo hace de alguna manera ser muy arrogante, ¿no? Y de alguna manera no poder tener alguien que pueda
pues hacerle frente a una situación. Entonces es la confianza, ¿no? Esa persona de alguna manera simboliza pues este tema, la confianza humana. No sé si quiera ayudarme a ir, Pues si mira, ya lo va descubriendo. Yo sé que ya sí, usted ya sabe. yo ya más o menos Sí, ya ya sé sabe quién es, quién es. pero me resulta interesante que todas las características que vas dando de este personaje, eh, la confianza en él produce autoestima, seguridad También, interna de sí. quién es. Ujú. Y eso mismo también genera que en la comunidad te conviertas en líder. Sí. Y eso es lo que da la confianza también. Así es. Bueno, pues entonces vamos avanzando en cuanto a la historia y vemos precisamente que este hombre, su confianza está centrada en sí mismo, ¿no? En sí mismo, por lo que él representa, por lo que él proyecta hacia los demás, y pues la confianza en autoestima está pues por encima, o sea, muy elevada, ¿no? Y obviamente creo yo que la confianza y la autoestima crece cuando ve que a su alrededor no hay quien pueda hacerle frente. De alguna manera eso lo alimenta más, ¿no? Entonces, si vamos avanzando en la historia, nos dice que durante cierto periodo de días no hubo quien pudiera hacerle frente, ¿no? Entonces, eso particularmente lo quiero dejar muy claro, representa la confianza humana. Eso es, ¿ok? Sin embargo, cuando vemos la fe, cuando ya vamos a la otra parte de la fe, que ya es la confianza en Dios, pues es completamente distinta, ¿no? Ahí mismo, en el mismo pasaje, nos dice que un jovencito que no tenía experiencia de guerra, pastorcito, le hizo frente. Entonces no quiero contar toda la historia, sino irme pues un poquito más concreto, ¿no? Le hace frente, sin experiencia de guerra, siendo un pastor, estando en el campo, y lo enfrenta, ¿no? Lo enfrenta a su corta edad, sin ese tipo de experiencia, pero su confianza está en Dios. Esa es la diferencia, la confianza en Dios. Para ir avanzando en la historia, nos dice que tomó unas piedras y una onda que él usaba, ¿no? Para proteger a sus rebaños, seguramente. Y con esa onda derrota a ese enorme hombre que estaba con esa vanagloria de decir soy pues poderoso, ¿no? Soy invencible, tengo todo eso que puede generarle miedo a cualquier persona. Y hay otra parte que a mí me gusta mucho, me interesa bastante, previo al enfrentamiento de lo que viene siendo este hombre, es que nos dice que aparte había otro hombre cercano a él que era su escudero. Y entonces el escudero también representa una parte muy importante porque es aquella persona que le ayuda. No solamente le carga las armas, sino también tenía funciones de defensa, de ayuda. Y algunas historias nos dicen que muchas veces ese escudero también era parte de ese enfrentamiento, inclusive podía rematar a alguien que estaba ya prácticamente vencido, ¿no? Lo ayudaba a protegerse. Entonces realmente a veces en la historia nos enfocamos mucho, yo lo hacía en ese hombre, pero en realidad había alguien más con él, que era el escudero. Entonces, no solamente como íbamos leyendo las características de alguien que confía en sí mismo, sino que dice que también muchas veces depende de alguien más, ¿verdad? En este caso, ese hombre tenía alguien que le cargaba todo y le ayudaba, ¿no? Caso contrario al otro jovencito que prácticamente iba solo porque sus compatriotas tenían miedo, entonces él iba solo, ¿no? Finalmente lo derrota, él lo vence con un golpe en la cabeza. Y algo muy importante que deja entre claro es que le dice, tú vienes contra mí, contra espada, contra lanza, y le hace una numeración de las cosas que ese hombre posee. Dice, sin embargo, yo vengo en nombre de Dios, ¿no? De Dios. Y algo que a mí me gusta mucho cuando leo esta historia, es que, pues, yo siempre le digo a las personas cuando platico de esta historia, le digo, es que no fueron las piedras, a lo mejor si hubiera agarrado un palo,
ay, que hubiera encontrado una rama, lo hubiera vencido, porque la presencia de Dios estaba con él. O sea, la confianza de ese jovencito no estaba puesta en las piedras, ni en la onda, ni en las cosas que estaban a su alrededor, ni en el ejército, ni tal vez en la protección de armadura que ese hombre también tenía, sino su confianza estaba en Dios, la presencia de Dios estaba con él. Entonces, esa es la fe, creer, esa es la fe. Para mí eso es una diferencia abismal entre fe y confianza humana. Sí, mira, por ejemplo, hablando de David, Ujú. que fue el que venció Este es. a ese gigantón Ujú. llamado Goliat. Goliat. eh, David también contaba, aparte de la fe, tenía confianza en sí mismo, Sí. porque él era capaz de enfrentarse a las fieras del campo, dice la Biblia, Ujú. y que, mira, cuando ya estás enfrentando tu problema real y está enfrente de ti, ahí nada más eres tú y Dios, ya no hay nadie, nadie te puede ayudar. Y él, aparte de su confianza que tenía en él, porque él tomó 3 piedras y agarró el instrumento que él sabía dominar, que era Una onda. una onda. Sí. Eh, Ah, tenía confianza sí. en su habilidad también. Aparte de la fe, tenía confianza. Sí. Entonces va Va compaginado. compaginado. Por eso yo lo explicábamos hace un momento. O sea, la confianza también puede estar centrada en lo que es Dios, ¿no? Poner su confianza. Pero básicamente lo que queremos explicar es cuándo esa confianza toma la arista personal, ¿verdad? O sea, puede tener varias aristas, la confianza en Dios también, pero esta arista toma una línea personal, o sea, una línea muy humana, ¿no? En donde la persona se siente capaz y suficiente de hacer todo por sí mismo, porque él se siente capacitado, ¿no? Y la otra contraparte que, por ejemplo, en Hebreos que nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchas veces la fe es distinta, ¿no?, a la confianza, porque enfrentamos o vamos hacia alguna zona que no sabemos qué esperamos, pero cuando confiamos en Dios creemos que es posible, creemos que es posible. Entonces, eso es muy, muy importante. Por ejemplo, hace algunos años, cuando yo recién empezaba, andaba buscando una oportunidad de trabajo, yo me acuerdo que se abrió la oportunidad de presentar un examen para poder ingresar a un sistema de gobierno, un sistema federal. Y desde el momento en que yo supe de esa oportunidad y yo estaba buscando precisamente poder colocarme recién casado, con muchas, pues iniciamos, bueno, vamos a comprar una casa y cosas así. Y de repente uno, pues, recién graduado y se va abriendo uno paso. Yo buscaba una oportunidad, hiciera una oportunidad para poder, pues, tener pues, ir generando un patrimonio, una estabilidad familiar. Y yo me acuerdo que surge esta oportunidad y desde el momento en que surgió, yo tuve lo voy a lograr, o sea, se va a poder. Y yo me acuerdo muy bien que hubo presenté la evaluación, la presenté. Hubo muchas situaciones ahí que ahorita pues por tiempo no puedo explicar, pero intentaron sabotear mi resultado, omitiéndome ese derecho. Y cuando yo descubrí este tipo de fraude, yo recuerdo que mi corazón se entristeció, pero yo sabía que había una respuesta, yo sabía que Dios no me iba a abandonar, yo lo creía, yo decía, esto tiene que ser posible. Y yo me acuerdo que una vez platicando de ese tema con Francisco Castorena, él me decía, ten confianza, Dios va a obrar a tu favor. O sea, me lo dijo con tanta seguridad que yo dije, creí en esa palabra. O sea, creí, dije, no voy a esperar a que la gente me resuelva esa situación, porque era algo del cual dependía, pues, de alguna manera, mi estabilidad familiar, ¿no? Y es que tenía yo confianza en esto. Y hubo una situación ahí que hicieron mal y de alguna manera me perjudicaba. Y cuando yo descubrí y lo planteé, me dijeron, es que ya no podemos hacer nada. En mi corazón yo sabía que Dios no me iba a dar una respuesta, y cuando yo platicaba esa palabra yo la tomé para mí. Me dijo, confianza, Dios va a obrar a tu favor. Y Dios obró
a mi favor. Aún sin saber, yo sabía en mi corazón que eso iba, aunque la estadística y la forma me decía que no iba a ser posible, porque ya administrativamente se había cerrado todo lo posible por hacer. Dios obró y yo creí. Y esa yo lo veo como una fe, así como dice Hebreos, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no sabía lo que iba a suceder, pero yo creí que iba a ser, y fue algo maravilloso para mi vida. Oh, qué interesante. Fíjate que hay algo muy que resalta. Ahorita explicabas y muy bien que la fe en Dios nos ayuda a ir mejorando en varios ámbitos de la vida, pero la fe en Dios también tiene su contraparte. Así como vemos cosas a nuestra percepción positivas, la fe en Dios en muchas ocasiones nos lleva a un lineamiento o algo que para nuestra visibilidad no es lo mejor. Por ejemplo, por la fe en Dios, Sí. José sufrió lo que sufrió, fue vendido, entró a prisión. Daniel, por su fe en Dios, entró al foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos, por su fe en Dios, Al horno de fueron fuego. metidos al horno de fuego. Ahora, la fe en Dios, lo que quiere darte a entender Dios siempre es que si tú depositas tu fe en Dios, aún en los momentos críticos y difíciles, Dios va a estar contigo. Algo muy importante que quiero yo ir platicando sobre el tema de la fe es que si uno empieza a investigar el tema de la fe desde el área científica, médica, psicológica, eh, la primera clave que es muy importante es que no está catalogada como una emoción. O sea, no dicen, oye, es que me siento, así como me puedo sentir contento, triste. La fe no está catalogada como una emoción, o sea, no es una emoción. Científicamente tampoco dicen, bueno, es que estás triste o emocionado, contento, es una emoción. No, sino que la fe va más allá. Por ejemplo, desde la psicología, William James, desde 1842, fue un influyente filósofo y psicólogo estadounidense, considerado el padre de la psicología funcionalista y fundador de la psicología moderna en Estados Unidos, o sea, una persona de mucho renombre. Y él menciona así, dice, que la fe es una actitud interna y una disposición mental activa, no una emoción, que impulsa la acción y permite que la realidad se adapte a nuestra convicción. O sea, esa es la fe, es permitir que la realidad se adapte. Entonces, cuando yo leo el concepto de este hombre y lo aplico a lo que le explico, a lo que le estaba platicando sobre el tema de cómo fue que yo pude ingresar al sistema de gobierno, es que yo sentía que aunque la situación era muy complicada, y a mí literalmente me dijeron, no podemos hacer nada por tu situación, y me dijeron, tú tienes la razón, estás en tu derecho, pero no podemos hacer nada por ti. Así me lo dijeron literalmente, cerrándome la puerta así en la cara, no podemos hacer nada por ti, un error administrativo, sí, pero no podemos hacer nada por ti. Yo creí, a pesar de que la situación era compleja, y yo decía, es que esta es una oportunidad única, profesional para mí, para recién casado, poder lograr esa estabilidad en mi matrimonio, iniciando, en donde uno pues no solamente es el tema de que pues estás recién casado, es adáptate a la otra persona y son muchas cosas, pero eso para mí particularmente era una oportunidad buena para poder tener estabilidad, como lo acabo de mencionar. Y cerrándome aún la puerta y aún comprobando, aún demostrando y viendo, y administrativamente las personas que estaban ahí sabían que era un error. Lo voy a decir, don, el sistema de gobierno federal para profesores me dijeron, tienes la razón, pero inténtalo nuevamente después. Y yo les decía, pero ¿por qué si estoy dentro de los mejores 20? Y me decían, pues un error administrativo. Aún así yo creí que iba a haber una respuesta. Yo lo creí. Y cuando surge esta situación, hay una persona, en ese entonces era una líder, me dice, yo veo como que no tienes ganas de irte, ¿verdad? Me dijo, no, es que quiero una respuesta. Me dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Déjame contacto con el líder del sindicato, sección 21,
para que analice tu caso. Y seguramente fue un error tuyo cuando elaboraste tu expediente, no le has de haber colocado a qué sistema tú querías pertenecer, si estatal o federal. Y si es un error tuyo, no continuamos con el procedimiento. Entonces, abrieron todas las oficinas, literalmente volvieron a abrir las oficinas cuando ya estaban cerradas para atender exclusivamente mi caso. Mandaron a traer mi sobre de entre 6,000 candidatos a mi asignatura. Encontraron mi sobre y me dijeron, aquí está tu sobre. Si no está dentro del formato, ¿a qué sistema federal, a qué sistema tú quieres pertenecer? Aquí damos por concluido tu trámite, aunque tú tengas la razón y estés dentro de los primeros 20. Y le dije, estoy seguro que sí lo hice. Abren mi sobre, sacan el papel y me dicen, tienes razón. Y me dice la encargada en ese tiempo, me dice, esto que lo tengo grabado en mi corazón, esto es de Dios. Wow, qué tremendo. Y es algo que Dios movió y 2, 3 meses después me llegó mi alta al sistema federal y desde entonces, pero fue algo Qué interesante. extraordinario, sí. Entonces, eso cuando yo leía, dice, cómo este psicólogo lo explica y dice, la fe es lo que impulsa la acción y permite que la realidad se adapte a nuestra convicción, desde el aspecto psicológico. Entonces yo digo, pues es que yo lo creí firmemente en que el respaldo estaba de parte de Dios. Ahí está el respaldo y yo sé que algo va a suceder. Abrieron las oficinas fuera del horario. Se detuvo en el sindicato, en la sección 21, el cierre, porque era en la tarde, era hora, ya no había oficinas abiertas más que esa. Detuvieron todo lo que es oficinas para poder atender mi caso y estuvimos hasta las 7 de la noche, cuando normalmente se van a las 5. Entonces fue un hecho extraordinario de que no fue una mera casualidad, es que había un respaldo de parte de Dios para esa situación. Y entonces cuando leo cómo este hombre lo define, digo, es que no sé si sea tal cual como lo dice esta persona, que la realidad se adapta. Yo creo que esto es algo mucho más grande que eso, es algo mucho más que no podríamos explicarlo. Está muy, muy interesante todo lo que comentaste. Fíjate que me quedo con lo que te dijeron a ti y Sí. que se quedó grabado en tu corazón. Esto es de Dios. Y mira, la palabra fe, bíblicamente, en términos bíblicos, la fe no es humana. Trabaja en el humano, Ujú. pero viene desde el cielo, es divino y se conecta con lo terrenal. Pero la fe, eso que te abre puertas, la fe es de Dios, es divino, no es humano. Por eso no está catalogado, como bien decías, en el tema de las emociones. La fe es algo que sobrepasa. Incluso hay 3 palabras importantes en el reino espiritual: fe, esperanza y amor. Y la fe es algo que ayuda a que el humano tenga una mejor vida porque está conectado con lo divino. Pero bueno, mira, créeme que podemos aquí llevarnos tiempo, No, pero claro. ya la hora ya nos comió y hay que hablar de la síntesis del libro que traes. Uy, no, esa Hay es que hablar otra de cosa. desmenuzando la canción. Ujú. Y hay un testimonio que ya no sé si darlo, porque con lo que acabas de hablar es un testimonio poderoso de lo que es la fe, pero tengo que hablar Adelante, de adelante. este testimonio. Y me hago hacia acá porque nosotros estamos basando pues, la serie de testimonios que hay del libro de Milagros Inexplicables, Milagros en inexplicables. donde John Van Diest tiene toda una variedad de testimonios. Y hay un testimonio muy importante que habla precisamente de la fe, Alex. Adelante, quiero Eh, escucharlo. James Dobson es un escritor muy conocido en Estados Unidos, fundador de Enfoque para la Familia. Aquí también hay un enfoque para la familia, creo que es el pastor Sixto Porras, alguien muy conocido, Sí. pero Jim da un testimonio de cómo la fe puede llevarte a cosas inimaginables. Mira, comenta Jim, quiero ver precisamente en qué lago estaban, porque
El lago es importante en donde estaban Yellowstone, en el lago Yellowstone. Bueno, andaban como cuando nosotros nos vamos a las grutas de García, a la Cola de Caballo, algún lugar. Bueno, ellos fueron a ese lago y se fueron con 4 matrimonios más. Entonces andaban de paseo ahí en el lago Yellowstone y sucede que una de las señoras, así lo describe en el testimonio del libro de Milagros Inexplicables, una de las señoras se estira para agarrar un pez o algo, no sé qué, pero al momento de estirarse, las gafas, los lentes se le cayeron y se fueron a lo profundo del... Entonces, él estaba en otro lugar. Entonces, cuando llega, ya al final del día, se quedan en la cabaña y están platicando y la temática era los lentes de Laura, vamos a llamarle. Entonces, se perdieron en el lago. Entonces, le dice la esposa de Jim Dobson, le dice, no hombre, no te apures, Laura, mi esposo es un excelente buzo, él los va a encontrar. Entonces él, pues así en son de broma, dice, muchas gracias. Problemón en el que me has metido. El lago es interminable. Entonces dice que estuvieron mucho tiempo buscando los anteojos y no los podían encontrar. Y recordó las palabras que le dijo su esposa. Su esposa le dijo, no te apures, Jim, yo voy a orar para que tú encuentres esos lentes. Dice, pues es mucha y grande tu fe, pero el lago, no sé si entiendas que son kilómetros. Entonces dice que pues estuvieron como una media hora buscando y no lo encontraban. Sucede que él hace una oración pequeña, sin conocer, eran sus comienzos en la vida cristiana y sin conocer tanto de Dios. Dice que llega el momento en que escucha una voz, no sé si te ha pasado, que escuchas una voz que te dice, haz esto, ve a tal lugar y yo te voy a decir en dónde están. Bueno, dice que escuchó, pero no lo dijo. Dijo, no voy a decir. No quiero hablar y después resulta que quedé mal. Entonces, les dice, miren, vamos hacia allá. No, es que allá no es. Nosotros entendemos que es de este lado. Vamos hacia allá. Entonces, dice que anduvieron en una lancha de aluminio como unos 10 minutos. No, aquí todavía no, más allá. No, aquí todavía no, más allá. Dice, yo escuché la voz que me dijo, es aquí. Me zambullí, era como 3 metros de profundidad. El agua a 10 grados, se dice, estaba heladísima. Entonces, cuando se zambulle, él se va con la plena confianza, fe y seguridad de que ahí está. Los encontró. El testimonio es ese, que encontró los lentes en un lago tan inmenso y eran los lentes. Entonces, habla él de lo importante es de creer, tener fe cuando Dios habla a tu vida. Y creo que esto es algo que puede marcar la vida de cada uno de los que nos ven en esta transmisión. Cuando Dios te dice, haz esto. Yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. Podemos dar muchos testimonios, pero tenemos que seguir con el renglón del programa. Así es. Bueno, yo hoy tengo lo que viene siendo la síntesis del libro. En este caso se llama Los hábitos de Jesús. Wow, ¿no? Los hábitos de Jesús. Los hábitos de Jesús. Está recomendable 1000%. Okay. ¿Sí? Alguno de los amigos que están en línea no quiere buscar, la verdad, 1000 veces recomendable. Buenísimo. Pero antes, pues como siempre, ¿no? O sea, mejor es parte de lo que es mi cultura, pues hablar un poquito de la biografía, ¿no? De quién fue el que la escribió. En este caso es Jay Dennis, un pastor y autor cristiano estadounidense. Entonces, hay una larga historia en este tema, habla de muchas cosas y el primer tema, pues es el hábito de tener fe. De tener fe, que viene siendo algo que se entrena, ¿no? Hay que entrenarlo también. El hábito es algo que se realiza con frecuencia hasta que se vuelve algo ya cotidiano, parte de la vida de una persona. Se dice que clínicamente para crear un hábito tienes que 21 días repetir una función, ¿no? Más o menos. También cuando se habla de las virtudes, que dicen que ese es el dominio de los valores, ¿no? Cuando se convierte en una virtud es porque ya hay un valor muy, muy afianzado, ¿no?
En el caso del hábito, básicamente es eso. Y algo que a mí me sorprende muchísimo es cómo lo va planteando, ¿no? El hábito de tener fe, y va explicando sobre la vida de Jesús en aquel tiempo cuando él sabe, tiene una comisión, pues, importantísima, que es redimir a la humanidad. Él sabe, Jesús sabe perfectamente cuál es su labor, cuál es su función, sabe qué es lo que le espera, plenamente lo entiende. Pero aún así, él sigue, ¿no? Él avanza, conociendo que Dios está con él, que el Padre está con él, ¿no? Aún en esos momentos posiblemente de tristeza, de decir, Señor, pues Padre, si es tu voluntad y pasa de mí esta copa, ¿no? Pero pues no se haga conforme a lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Y luego lo vuelve a repetir, si fuera posible que yo no bebiera de esta copa, ¿no? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos ahí una parte en la cual Jesús, en su parte humana, sabe que viene un dolor muy grande, ¿no? Pero aún así, él decide confiar en que Dios está con él, que el Padre está con él. Entonces nos va narrando de esta manera lo que es la fe de Jesús, ¿no? Y entonces está muy, muy, muy súper interesantísimo este libro. Se lo recomiendo, el poder buscarlo, el poder leerlo, y nos va explicando varios procesos de lo que viene siendo cómo Jesús practicó la fe cuando se encontraba en la cruz, y así sucesivamente. Pero hay algo también, una narrativa o una metáfora o una parábola, como lo queramos llevar, que él usa y que de alguna manera lo explica de una forma muy chistosa, pero muy bonita. Muy entendible. Ajá, muy entendible. Se llama Súbete a la carretilla. Entonces yo quiero narrar esa parte porque lo que no quiero es hacer tanto spoiler del libro. Me gustaría que la gente lo buscara y lo leyera. Completamente recomendable. Sí, definitivamente, porque hace una narrativa muy precisa y muy clara, muy detallada de los conceptos que quiere trabajar contigo, ¿no? Que viene siendo en este caso el tema de la fe. Pero usa esta narrativa de subas a la carretilla para poder explicarlo de qué es la fe. Y antes de que vaya hacia el final, lo que quiero yo como que hacer un poquito el ir preparando como que la sorpresa es que al final hay como que nos deja en suspenso de realmente si la persona cuando dice tengo fe o creo, lo dice realmente porque hay una convicción o simplemente lo dice como para quedar bien. Y entonces creo que esa parte marca una pauta sin duda definitiva entre si es verdad que la persona en verdad cree o no cree, o lo dice con convicción o no hay convicción. Y entonces usa esta parábola que dice así, bueno, así va. Explica que en Europa, en Francia específicamente, hay un hombre que se dedica a caminar sobre una cuerda, ¿no? Un equilibrista. Un equilibrista, sobre una cuerda. Y entonces, pues es muy famoso, se vuelve muy famoso por esa actividad que de riesgo. que él tiene, ¿no? Pero la narrativa nos va diciendo que conforme va pasando el tiempo, este hombre va perfeccionando su estilo. Entonces, cada vez va agregando muchos más elementos y muchos más riesgos a su acto, ¿no? Esas peripecias que va haciendo, pues va agregando otros elementos, ¿no? Lo que lo hace volverse una persona, pues una celebridad, ¿no? Una persona muy reconocida por las hazañas que logra hacer, que sin duda, pues creo que ninguna persona se atrevería a hacer por la dimensión de lo que representa, ¿no? Estar a cierta altura sin ningún tipo de protección y aún más con los ojos vendados. Entonces no es cualquier cosa. Entonces la fama se extiende tanto que atraviesa continentes y un hombre en Estados Unidos conoce de él, de su historia. Y dice, no, es escéptico, no creo que esto sea posible, no creo. Y entonces le envía una carta y le dice, no creo que lo que tú haces sea posible, o sea, no lo creo. Pero él, siendo un gran promotor, le dice, te invito a Estados Unidos, todo pagado, tus viajes, tu vuelo, todo pagado, no creo lo que tú haces, y te invito para que me demuestres que es real. ¿En dónde? Pues aquí en Estados Unidos, y
pues lo invita precisamente a lo que dicen unas cataratas del Niágara, que es como que la frontera entre Canadá y Estados Unidos, Así es. un lugar muy bonito. Dice, bueno, ahí quiero que te presentes. Y entonces en respuesta le dices, hombre, pues yo no conozco Estados Unidos, ni mucho menos las cataratas del Niágara. Pues como que sería como que un honor, ¿no? Poder viajar y poder presentar pues ese espectáculo allá. Y entonces nos va narrando que ese hombre llega, se presenta, coloca lo que le toca hacer y empieza a realizar pues su hazaña. Y como pues era un evento y se dio a conocer, pues había muchísima gente ahí viendo lo que este hombre estaba haciendo, y los aplausos y la bullicia y todo pues desbordadas por la magnitud de la hazaña que este hombre pudo lograr hacer, ¿no? Siempre con un grado de dificultad pues más alto. Finaliza su show, el espectáculo, y se acerca al promotor y le dice, ¿ahora sí cree que lo puede hacer? Le pregunta, ¿ahora sí cree usted que lo puedo hacer? Y el promotor le dice, sí, sí. Y le vuelve a decir, ¿ahora entonces usted cree que sí lo puedo hacer? Sí, hombre, claro que sí lo creo, ¿no? Estoy completamente seguro. A ver, escúcheme lo que le estoy preguntando. ¿Usted ahora sí verdaderamente cree? Sí, hombre, te estoy viendo. Claro que creo que lo puedes hacer. Y dice, por última vez piense bien lo que le voy a decir. ¿Usted cree que sí lo puedo hacer? Le dice, sí lo puedes hacer. Y entonces le dice este hombre, bueno, ahora súbase a la carretilla, porque ese hombre en su espectáculo, con los ojos vendados, en una cuerda a cierta cantidad de altura, y llegaba al punto en que subía una carretilla y caminaba en esa cuerda con una carretilla y con los ojos vendados. Entonces era algo completamente extraordinario. Ya cuando le dices, ahora sí crees, pues ahora subes a la carretilla. Y ahí es el punto en donde yo digo, oye, ¿sí crees? ¿Sí crees en serio? O sea, ese hombre realmente, pues, sí, ahora sí creo porque te veo. Pero ¿se habrá subido realmente a la carretilla? O sea, realmente la fe es tan genuina de decir, sí, ya te vi que puedes. Wow. Y me atrevo a decir, sí me subo. Por eso explicaba al inicio que quería hacer como que ese adelanto, de decir, ¿alguien lo dice de convicción? ¿Hay convicción en lo que se dice? ¿O simplemente lo decimos porque llega un punto en donde la fe dice, bueno, sí te creo, ¿no? Sí creo que lo puedes hacer porque ya lo estoy viendo. Pero ¿se puede dar ese brinco adicional de fe? Qué interesante. Wow. Sí, ¿no? Realmente me subo contigo porque creo que lo puedes hacer. Órale. No. Pues ahí es donde realmente uno en la toma de decisión se ve si realmente cree, Sí, claro. si realmente tiene la confianza. No, qué interesante Mucho. esa síntesis con esa ejemplificación. Y otra cosa muy importante que quiero decir es que volver a recomendar el libro. Quiero aprovechar estos minutos mientras nuestro amigo Eliud prepara el desglose, desmenuzando la canción. Volver a invitarlos. Es de mucho provecho, revísenlo. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar. La verdad es que esta sección que a mí me toca, lo que son los hábitos de Jesús en cuanto a la práctica de la fe, fortalece mucho el corazón, demasiado. Entonces, consigan el libro. No quiero como que hacer tanto spoiler, me gustaría más que lo leyeran y lo disfrutaran. Sí, es completamente recomendable. Este libro, nuestro pastor Abiud, el pastor de Templo Cristiano El Salvador, nos ha invitado en reiteradas ocasiones a leer este libro. Es un libro que recomendamos, que les va a ayudar, que va a ser de beneficio. Entonces, si tienen la oportunidad, búsquenlo, Los hábitos de Jesús. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, pues, ¿cómo llamarlo? Programa. Ok. Ahí vamos a escuchar no lo podemos poner todo así de Lo que dice. ¿qué es lo que dice? Dice, fe es la certeza de lo que se espera. De hecho, la convicción de lo que no se ve. Una palabra con solo 2 letras
muy pequeña, pero llena de poder. Este es como que el preámbulo de la canción, y el preámbulo inicia con Hebreos 11, Ujú. que es lo que estamos hablando. La fe, aquí el autor del libro de Hebreos lo que trata de hacer, el autor es definir la fe, pero de una forma activa, en acción. O sea, si nosotros tenemos fe en Dios, tenemos que accionar, no podemos quedarnos detenidos. Así. Dice, es la certeza de lo que se espera. O sea, tú vas a caminar en fe. Nosotros muchos tenemos testimonios donde Dios nos ha ayudado, pero hemos caminado. Por ejemplo, que habla del Mar Rojo. Fue Moisés y luego en el río Josué. Ambos estaban delante de las aguas y se abrieron. Pero se abrieron ¿por qué? Porque le dice Dios, ya estás aquí, avanza. O sea, la fe tiene que ver con el caminar. Y desmenuzando la canción nos está hablando, dice, sin fe no se puede agradar a Dios. Hay otro texto que dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que buscan a Dios. Entonces, aquí este cántico, este canto muy famoso en el renglón de los cristianos, habla de muchas cosas. Incluso dice, también el justo vivirá por ella. La fe da confianza, da la dirección. Hay una estrofa que también aquí es importante que nosotros aprendamos a qué es lo que debemos cantar y qué no debemos cantar. O sea, por ejemplo, si alguien está experimentando un proceso de cáncer, que hoy es algo que son enfermedades muy comunes, Como se ha premiado. lamentablemente, pero recordemos que lo que tú confiesas con tu boca tiene poder, tu lengua tiene poder de dar vida o generar muerte. Entonces, lo que tú confieses, muchas de las cosas que se anuncian, se cantan, se dicen, tenemos que tener cuidado que hablamos. Sí. Por ejemplo, ahí comienza a hablar, necesitamos fe para decirle al problema, te marchas de aquí para siempre. Cualquier problema que haya, tú le puedes decir, Dios ayúdame, y el problema se va a ir, porque Dios es el que te puede ayudar. A veces el problema es necesario para crecer en la fe, y no se va a ir. Tenemos que entender las variantes. Pero, por ejemplo, ahí dice, decirle al cáncer, hoy te secas, no me perteneces. Entonces, pues dejémoslo al que está atravesando en ese proceso. Omitamos esa... obviamente aquí las opiniones van a variar, ¿verdad? Sí. Pero es una recomendación que pudiera hacer. Es muy importante. Vamos a despedirnos de Desmenuzando la Canción con un poquito de la canción. Muy bien. Dice, todas las cosas pueden ser posibles si puedes creer. Y eso es Desmenuzando la Canción. La sección de este programa de Desmenuzando la Canción es cómo cada palabra que esta canción da es una canción tan exitosa, Sí. y yo te aseguro que es exitosa porque está plagada de versículos bíblicos. Así es. Y eso garantiza una bendición también en el rubro musical. Hablando, para extender un poquito más el comentario sobre lo que es la fe, recuerdo un momento, y es algo que recuerdo siempre mucho, porque de eso se trata la fe. La palabra nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿no? Pero yo lo entiendo así, que no hay necesidad de que uno pues quiera hacer aspavientos, decir, no, es que yo soy muy cristiano y de mucha oración. Pero cuando hay convicción, cuando hay una verdadera convicción de lo que es la fe, la palabra nos dice que podríamos decirle a ese monte, ve, muévete y échate a la mar, ¿no? Hay momentos en los cuales
no sé si sea el momento, sea ese tiempo en el cual uno se siente vulnerable o se siente que requiere más de la presencia de Dios en su vida, pero a veces eso se siente en el corazón, digo, se siente en el cuerpo. No sé, son de esos momentos que uno a veces no puede explicar, pero uno lo siente. Recuerdo un tiempo en el cual visitábamos a mi mamá una vez en la noche y llegamos, estaba pues llorando. Y pues, ¿qué pasa? Y me entrega un sobre, nos enseña un sobre a mi esposa y a mí, donde nos dice, no, pues es que el médico dice que, pues que hay probabilidad de cáncer, tal resultado, ¿no? Y me lo van a confirmar, pues en un segundo estudio. Entonces, es algo que, ¿cómo no esperas llegar a visitar a tu mamá y que te diga, Esa noticia. encontrarla, un mar de llanto, decir, es que esto está sucediendo? Pero yo sentía algo en mí y dije, madre, ¿usted cree que Dios puede obrar en ese tiempo? No, sí creo. ¿Cree? Sí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que obre sobre esos papeles, esos documentos. Pues nos pusimos a orar. Se movió la presencia de Dios en ese lugar. Ahí éramos 3 personas ahí movidos. Yo sentía que la presencia de Dios ahí estaba. Tiempo después mi mamá fue al segundo estudio de la confirmación y me dice, hijo, no hay nada. Digo, Dios hizo la obra ahí. Pero se siente, es que hay algo, sientes la presencia de Dios y Dios te mueve. Como usted decía hace un momento, es que has sentido que eres movido, que Dios te mueve a hacer algo en ese momento y uno acata lo que Dios te está mandando a hacer. Vamos a esto y aquí se queda y Dios va a orarlo. Nos pusimos a orar. Se hizo el estudio, me dijo, es negativo ya. Entonces, es algo que realmente hace que tu fe crezca, hace que te afiances más, que creas, que te afirmes cuando ves una respuesta de esa manera, ¿no? Cuando tú experimentas estas situaciones que son difíciles de explicar. A veces tú la platicas a alguien que no ha tenido pues, un encuentro cercano, que no ha experimentado pues, el poder leer la Biblia, estudiarla, el poder pues sentir o presenciar esto. De repente lo platicas y como que te dicen, ay, como que no te creo si me estás diciendo algo porque nada más me lo estás platicando, porque realmente sucede. Pero para los que hemos experimentado y vivido, sentido, el ser movidos, el escuchar, el sentir la presencia de Dios, es que Dios te mueve. Dios te mueve. Y hay esos momentos especiales es porque Dios quiere hacer algo y Dios lo hace. Entonces ahí es donde experimentamos la fe. Y algo que yo, desde entonces, mi mamá en ese tiempo no asistía a la iglesia, no se congregaba. Eso fue algo que Dios utilizó para que mi mamá después, posteriormente, tomara una decisión de fe y se integrara ya a la Qué iglesia, bueno. ¿no? Entonces, son de las cosas que cuando hablamos de fe, pues, y que las has experimentado y oyes esas canciones que te refuerzan, que es la fe, cuando lees la palabra y te refuerza, y cuando lo experimentas y lo vives, y entiendes que es la fe, ¿no? Ya no lo ves como un emocionalismo, ya no lo ves como algo como que, bueno, compárteme de lo que tú tienes, sino que es algo que ya uno lo empieza a sentir, de algo diferente a lo que nunca antes ha experimentado, ¿no? Esa es la fe, ¿no? Es precisamente la fe. Si alguien tiene duda de la interpretación de la palabra fe para el ámbito cristiano evangélico, lo que nosotros creemos es lo que dice el apóstol Pablo cuando escribe a una iglesia en Roma. La fe es cuando Dios habla a través de su palabra, porque dice, la fe es por oír la palabra de Dios. Es cuando nace la fe. La fe no nace de otra forma. Es cuando se escucha la palabra de Dios. Eso que pasó en el testimonio que estás dando de tu señora madre, tú fuiste movido, tú declaraste una palabra de Dios y esa palabra activó una fe en tu madre, creyó, y eso es lo que se produce cuando nosotros creemos. Bueno, nos quedan 2 minutitos 2 ya minutitos. para cerrar. Perfecto. ¿Usted quiere hacer un comentario final? Solamente invitar
invitar a la gente a que este programa Fuego de Dios, el podcast, nos ayuden a compartirlo. Estamos todos los jueves. Así Todos es. los jueves, Alex, a las 8 de la noche. Entonces, si tiene oportunidad de agendarlo, por favor acompáñenos todos los jueves. Fuego de Dios, el podcast. Es un programa general para todo tipo de audiencia. Nosotros damos términos bíblicos, pero también tratamos de darle una información general. Así es, y nuevamente agradecer muchísimo a todos los que nos están viendo, que nos ayuden a compartir, Claro. que se pueda extender hacia otras zonas. Y nosotros creemos que la palabra, como dice la Escritura, nunca va a volver vacía. O sea, yo siempre hago la comparativa, no sé si esté bien, pero yo siempre digo que la señal de internet, lo que son las transmisiones, yo lo comparo como el sembrador que va poniendo la semilla, ¿no? Y va cayendo en diferentes lugares. Esta señal de internet, las transmisiones, puede ser algo similar, ¿no? Viajan a través de las redes sociales y yo sé que va a caer en un lugar que va a ser de bendición, que va a obrar esta palabra, este mensaje en el corazón de una persona. Así es que si usted nos ayuda a compartirlo, va a ser de bendición también para otros. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, Alex. Pues muchísimas gracias nuevamente. Nosotros pertenecemos al campus Loma Linda, aquí en Mar Arábigo 8308, cerquita de la estación del metro San Bernabé. Estamos los miércoles a partir de las 7, los domingos a las 4, y usted puede también ver la transmisión ya diferida, compartirla y visitarnos aquí en la instalación. Nos va a dar muchísimo gusto poder recibirle en este lugar, saludarle, conocerle y bueno, que sea parte de esta gran familia. Manolito. Nos despedimos. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Whoa, whoa, whoa. No estás aquí por casualidad. Algo en este momento es para ti. Entre redes sociales y